Estimados asistentes, reciban un cordial saludo de parte de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A. Quien les habla, Yolima Guzmán, soy de la familia Positiva y dando continuidad a nuestras soluciones educativas tituladas Taller Web, Control y Manejo del Estrés en el Trabajo en Casa, Positiva, como la ARL estatal y líder en prevención de los riesgos laborales, está comprometida en dar continuidad a los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Por lo anterior, los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Hemos acogido directrices nacionales sobre la prevención del contagio del coronavirus COVID-19. Y por esta razón, Positiva Educa quiere compartirles que estamos ejecutando más de 100 talleres web o webinarios, como muchos los conocen, 100% técnicos, metodológicos y didácticos, con los cuales garantizamos espacios participativos en el que se tendrá la oportunidad de realizar preguntas que serán resueltas y estarán para consulta en Posipedia. Recuerden que Posipedia es el Centro Virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participantes, queremos compartir nuestra satisfacción por el acompañamiento, la responsabilidad y disposición de cada uno de ustedes. En promedio, hemos contado con más de 1000 asistentes en cada una de las acciones educativas virtuales que hemos desarrollado. Y como ARL nos hace plenamente feliz que en este momento de contingencia para el país y para el mundo, contemos con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Personas resilientes, persistentes, insistentes, innovadores y recursivos, optimizadores de tiempo y aprovechadores sanos del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Positiva Educa, línea experta en educación de Positiva Compañía de Seguros, siempre estará al lado de cada uno de ustedes. Adicional, queremos compartir con ustedes que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso se les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Control y Manejo del Estrés en el Trabajo en Casa. Nos acompañan las expertas Luana Polo y Yamit Useche. Demos la bienvenida a nuestras profesionales. Luana, bienvenida. Hola Yoli, un gran saludo para todos, muchísimas gracias. Definitivamente este tema del estrés es muy importante, sobre todo ahora, y como bien lo mencionaste, nos enfrentamos a una situación nueva. Primero, pues una situación de salud que nos ha afectado al mundo entero y es algo que no ha tenido precedentes, digamos. Y en segunda instancia, pues nos ha generado una nueva dinámica de trabajo porque el confinamiento, que si bien es transitorio, al ser obligatorio también nos está generando un proceso de aprendizaje conjunto, tanto de nuestras familias como de nuestros entornos comunitarios, como también en el tema del trabajo. Por eso el estrés pues se convierte en un elemento importante a trabajar, porque el estrés, si bien es una respuesta natural, pues en todas estas coyunturas y todo este proceso de ajuste y de aprendizaje conjunto, pues está también impactando de forma importante las emociones, el comportamiento, el relacionamiento con nuestros familiares y amigos y sobre todo también en todo lo que tiene que ver con el ambiente de trabajo. Porque hoy nuestra casa no solamente es nuestro lugar seguro, nuestro lugar familiar, sino también es el lugar del trabajo, del desarrollo de las actividades laborales. Y efectivamente, pues esto a mediano y largo plazo, pues va a seguir generando pues impactos importantes. Ahora, por eso es importante trabajar en prevención, entender que el estrés, o mejor, esa curva que va a ser negativa, si no controlamos, si no generamos adecuada gestión sobre el estrés, pues entonces pues no vamos a tener suficientes herramientas pues para tener estilos y calidad de vida y trabajo
integralmente saludables para todos. Entonces, me parece fabuloso, Yoli, que podamos compartir con todos los participantes este tema tan importante y sobre todo, pues, con expertos. Yo quiero darle la palabra a mi colega y amiga Yamid, quien... Muchas gracias, Luanita. Entonces vamos a hablar de ese control y manejo del estrés en el trabajo en la casa, ¿ok? Listo, entonces para eso tenemos que introducirnos en los factores de riesgo psicosocial y cómo se definen, que son esas interacciones entre el trabajo, su medio, el ambiente, la satisfacción y las condiciones de la organización y esas capacidades que tiene el trabajador, todas las necesidades, la situación personal fuera del trabajo que tiene que ver con toda la parte extralaboral a través de la percepción, las experiencias y cómo eso influye en la salud y el rendimiento laboral. Bueno, entonces para eso tenemos que mirar todos los factores de riesgo psicosocial y aquí es muy importante que como ya no es intralaboral, ya no es en nuestro trabajo, en nuestras entidades, sino ya en la casa, cómo va a ser esa interrelación con nuestra familia, cómo vamos a colocar los espacios, los tiempos, cómo vamos a definir el horario, porque igual hay que situarnos en ese momento donde colocamos un horario definido, pues de 8 horas, y que tenemos que tener en cuenta que está nuestra familia. Entonces, ¿cómo logramos esa interacción trabajo-familia para no caer en ese estrés que nos puede traer consecuencias pues mucho más graves, o la monotonía? Entonces, también viene todo el tema de reglamentación, que es la resolución 2646 de 2008, por la cual se establecen todas las disposiciones y las responsabilidades para la identificación, la evaluación y la prevención, y también pues el monitoreo de todos los factores de riesgo psicosocial. ¿Sí? Entonces, entendido esto, también sabemos que hay un compromiso general frente a de las entidades, frente a los funcionarios para lograr esto. Viene también la evaluación de riesgo psicosocial, que es la que define todos los factores intralaborales, extralaborales y obviamente toda la sintomatología de estrés. Entonces, aparte de esta resolución, estábamos hablando que está la 1010, que tiene que ver con la prevención del acoso laboral, pero también salió una nueva normatividad, Luanita. ¿Puedes comentarnos sobre la 2404? Pero por supuesto. Bueno, Yamid, has tocado un tema súper importante y es el tema legislativo. Miren, algo que nosotros o de lo que nos debemos sentir muy orgullosos en Colombia es precisamente en todo ese desarrollo normativo que tenemos en torno a los factores psicosociales. Claro, empezó, como bien menciona Yamid, con la 1010 en temas de todo lo que es prevención de violencia y acoso, pero ha venido desarrollando una serie de legislación pues importante en torno, por ejemplo, a el apalancamiento que tiene este tema del acoso y la violencia con los comités de convivencia. Hemos trabajado mucho en torno a lo que es la documentación, el protocolo de calificación de enfermedades derivadas del estrés y bueno, pues también incluso la nueva tabla de enfermedad laboral habla precisamente de la vinculación de una serie de psicopatologías asociadas pues o derivadas también dentro de los espacios o entornos de trabajo que aquí pues vamos a mencionar entre otras el burnout y bueno una serie de situaciones que derivan digamos de esas condiciones negativas del estrés. Pero claro, Yamid, la 2404 pues nos dejó para el año 2019 un aporte muy importante y es que te cuento, si bien el desarrollo de la batería de evaluación de riesgos psicosociales estaba desde el 2008, ahora con la 2404 del 2019 se reglamenta como uso obligatorio para hacer la evaluación y monitoreo de los factores psicosociales. Pero también nos dio una oportunidad grande y es de retomar todo lo que son los protocolos y las guías de intervención en temáticas importantes y sobre todo clasificó los sectores económicos sobre los cuales por riesgo inherente es importante trabajar. Entre otros está todo lo que es salud, educación, transporte, todo lo que es defensa pública, administración pública, es decir, son actividades económicas que es importante generar una movilización en torno al control y al monitoreo pues, de los factores de riesgo psicosocial. Esta normativa pues también nos dio alcance en términos de todo lo que tiene que ver con la evaluación precisamente y la periodicidad que genera el proceso
que incluso ahora que estamos en esta nueva dinámica de trabajo en casa, qué interesante sería saber cómo se comporta o cómo se moviliza el riesgo psicosocial o la percepción de los trabajadores en torno al riesgo psicosocial ahora que estamos desarrollando actividades laborales en casa, porque entre otras también nos estamos viendo enfrentados a situaciones de riesgo que emergen precisamente de esta nueva condición, porque entre otras es un proceso de aprendizaje que estamos teniendo como sociedad. Estamos aprendiendo las empresas a poder delegar, desarrollar un monitoreo y una supervisión adecuada del trabajo, de las tareas que normalmente se hacían en el trabajo y ahora debemos realizarlas con trabajadores desde casa. Y por otro lado, nosotros como trabajadores o empleados, en una dinámica que nos permita también comenzar a tener disciplina orientada a las jornadas de trabajo y bueno, todo lo que tiene que ver con los espacios de trabajo, recordando que hoy nuestra casa ya no solamente es nuestro sitio seguro y nuestro sitio vital, sino también es el lugar donde estamos desarrollando las actividades laborales. Entonces, ya te cuento que sería súper interesante visualizar a mediano y a largo plazo, bueno, ¿cuál ha sido de verdad el impacto positivo que puede tener también esta nueva forma de trabajo como es el trabajo en casa? Bueno, pues Millán, eso es lo que podría yo compartirte en este tema legislativo. Gracias. Gracias, Luanita. Entonces vamos a seguir con uno de los factores más importantes de intervenir, como decía Luanita, y es bueno, esa interacción que tenemos ya de trabajo, casa, familia, y a veces cómo llegamos a ese estrés, ¿de acuerdo? Y llegamos a esa definición del estrés, que es esa condición que experimentamos cuando hay algunas exigencias. ¿Qué recursos tenemos para poder solucionarlos? Entonces, algunas situaciones generadoras de ese estrés, vamos a mirarlos desde los síntomas cognitivos que podemos tener: pérdida de memoria, capacidad para concentrarnos, perdemos la capacidad para concentrarnos, vemos solo lo negativo cuando estamos estresados, vienen pensamientos ansiosos, apresurados, preocupación constante. A nivel fisiológico, empezamos con dolores, por ejemplo, migrañas, estreñimiento, náuseas, mareos, en ocasiones dolor en el pecho, palpitaciones así súper rápidas de ese momento en que debemos entregar un trabajo, por ejemplo, ahora que estamos en casa y está la familia, entonces, ¿cómo traemos esas sensaciones, la pérdida, disminución, a veces incluso del deseo sexual, y frecuentes enfermedades a nivel respiratorio que ahorita con lo que estamos pasando, pues empezamos a preocuparnos y a creer que es producto de lo que está sucediendo. También empezamos a tener síntomas a nivel emocional, irritabilidad, agitación, una incapacidad para relajarnos muy fuerte, nos sentimos abrumados, sentimos soledad, aislamiento. Antes interactuábamos con nuestros compañeros y igual eso nos hace falta, aunque estamos con nuestra familia. Empezamos a sentir depresión y pues una infelicidad a nivel general. También a nivel conductual empezamos incluso a comer más, ¿sí? Ya no tenemos unos horarios, estamos picando aquí para allá, ya no respetamos esos horarios, esas 5 comidas, sino que estamos picando a cada momento. Cuando estamos trabajando en casa, la idea es que respetáramos esos horarios laborales, pero a veces nos extendemos, o sea que nuestras horas de sueño disminuyen, entonces nos sentimos un poco más agotados. En este momento nos estamos aislando del grupo social, pero entonces deberíamos vincularlos con la videollamada. Empezamos a consumir, por ejemplo, más alcohol, cigarrillos y a tener algunos hábitos pues inadecuados, como por ejemplo en ocasiones mordernos las uñas, sí, comportamientos que esas situaciones generadoras de estrés por estar a veces en casa, ¿de acuerdo? Entonces, es como empezamos a manejarlos. No sé si tú tienes algunas situaciones generadoras de estrés o te dice Luanita. Ay, sí, bueno, gracias, Yami. No, imagínense que, claro, ahora con esta nueva dinámica de trabajo en casa, podríamos referir 3 factores adicionales. Uno, en torno a lo que es, y bueno, lo mencionaste, es el tener una disciplina organizada de jornadas asociadas al trabajo. Porque, digamos, también podemos comenzar a perder o tener una percepción de que como estamos en casa, nuestra disponibilidad pues es
es de todo el tiempo y eso no puede ser así porque nosotros también debemos repartir adecuados momentos para compartir tanto para el trabajo como para la familia y también para nosotros. Es que el que estemos en un confinamiento, que así sea transitorio, pues nosotros para no generar, digamos, un impacto sobre el comportamiento de las emociones y bueno, todo lo que representamos como seres humanos es que nosotros también nos tenemos que dar tiempo, nosotros solitos. Entonces, tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, pero también tiempo para nosotros. Un segundo elemento que está movilizando mucho la sintomatología asociada al estrés es el uso de las tecnologías. Imagínate que ahora todo se está moviendo por internet. Estamos teniendo que pagar nuestros recibos, tenemos que estar generando transferencias bancarias, haciendo una cantidad de cosas que posiblemente antes no las hacíamos, o si las hacíamos era un tema opcional, si queríamos. No, hoy estamos casi que obligados. Y esto está generando también un tema de tecnoansiedad, porque no tenemos tanta habilidad para el uso de las tecnologías. Entonces, que no me conecta, que la aplicación no funciona bien, que ahora no sé si realmente hice el pago bien o no lo hice bien. Entonces, todo esto pues, nos está generando un impacto importante dentro de los riesgos emergentes en torno a lo que es el trabajo en casa. Y otro punto muy importante es que efectivamente el no tener, digamos, unos hábitos saludables, que también lo mencionaste, es por ejemplo el insomnio asociado a que no estamos o estamos consumiendo comidas pesadas antes de irnos a acostar o estamos tomando bebidas energizantes porque precisamente como tenemos una percepción de carga laboral y adicionalmente tenemos un horario tan extendido de trabajo, pues estamos consumiendo bebidas que nos mantengan activos. Y otra cosa muy importante es que no estamos moviéndonos, no estamos haciendo ejercicio. Es que si antes nos desplazábamos, nos movíamos precisamente por poder ir al trabajo e incluso en el trabajo subíamos y bajábamos escaleras o hacíamos alguna actividad física, hoy estamos más encerraditos, más quietos. Y si nosotros no estamos moviéndonos, pues esto también está generando que la curva normal de fatiga que se genera desde lo físico, pues que igual es integral, o sea, generamos una fatiga o un patrón de desgaste normal que es físico, emocional y cognitivo. Y eso es lo que moviliza o mejora los mecanismos de sueño. Entonces, si estamos entonces enfrentados a estas tres condiciones y adicionalmente le sumamos el que no tengamos una actividad física, por eso algo muy importante es seguirnos moviendo, el tema del insomnio casi que también está generando un riesgo o un impacto que emerge sobre estas condiciones de trabajo en casa y todo el tema pues de aislamiento que estamos teniendo, Yamit. Pues no sé si asociado a eso tienes otra actividad que mencionar, de pronto que la hayamos dejado por fuera, pero pienso que era importante mencionarlas. Sigue, mi Vale, Juanita. Entonces vamos a... Ok, algunos signos de alarma, pues que de alguna manera tú también los comentaste, es como se va generando esa depresión, esa ansiedad, ¿cierto? Y cómo de alguna manera no seguimos funcionando de la misma manera, ¿sí? Signos de alarma es, por ejemplo, la migraña, a veces tenemos adormecimiento, o sea, a nivel fisiológico, estamos afectándonos a nivel psicológico, entonces empezamos de pronto a sentir esas ganas de llorar, de estar entristecidos y más que estamos en ese confinamiento, pues mucho más aún, porque usualmente si nos sentíamos de pronto estresados, salíamos, dábamos una vuelta, sí, pero ahora en este momento hay que permanecer en casa, cuidándonos, estando en el trabajo, entonces vamos a generar más síntomas y más signos que nos van a alterar a nivel funcional, no van a permitir que sigamos haciendo las cosas de la misma manera, ¿vale? Entonces, hay algunas fases del estrés, ¿sí? Que de pronto, pues nos pueden afectar en un momento determinado y empezamos a sentirlas por algunos síntomas que estábamos hablando. Entonces está el tema de la alarma, cuando tenemos mucho trabajo, cuando tenemos muchas cosas que hacer, incluso nuestro cuerpo empieza a hacernos percibir que tenemos mucho estrés. De pronto empezamos a sentir ese dolor, ese adormecimiento, ese dolor de cabeza. Sin embargo, nosotros, así tengamos adormecimiento a nivel osteomuscular, seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas, seguimos insistiendo, no cambiamos la postura,
¿sí? Ahorita que estamos en casa, seguimos, como decía Luanita, seguimos ahí, nos pasamos del horario laboral, seguimos sentados, no nos movemos, no hacemos alguna actividad diferente, no hacemos una pausa de 10 minutos cada 2 horas, nos tomamos un vaso de agua, es más, almorzamos frente al computador, no nos damos ese espacio. Entonces, nos resistimos, el cuerpo nos dice, oiga, pare un momento, no más, haga una pausa para que usted está muy cansado, entonces pare, por favor. Pero nosotros seguimos, continuamos, entonces en ese agotamiento aparece algo que se llama el burnout, que ya es el síndrome del quemado, el agotamiento, donde ya no queremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, donde ya no esa motivación que había al comienzo. Entonces empezamos a sentir ciertos síntomas también, sentimos mareos, sentimos náuseas, eso nos va agravando el estrés y ahí es donde debemos empezar a tomar esas medidas, a hacer esa pausa, esa respiración. Si no podemos salir, miremos por la ventana, compartir en familia. Y vienen esas fases del estrés, esa curva funcional humana, donde hablamos de ese estrés positivo y ese estrés negativo, donde está también ese estrés que puede ser agudo, que puede ser ese estrés crónico. Sí, está ese estrés agudo, que ese es el estrés que a veces es maravilloso, y es cuando a veces uno se enamora. Imagino que todos nos hemos enamorado en algún momento y sentimos esas mariposas. Ese estrés es maravilloso. Ese estrés cuando uno va por la montaña rusa, es un estrés que también puede ser estimulante, porque es voy a lograr lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Voy a entregar este proyecto. Entonces, a veces esta dosis de estrés es, digamos, gratificante, ¿sí? Pero cuando pasamos ese estrés ya no se vuelve un estrés positivo, es cuando empezamos a tener ese malestar estomacal, los dolores musculares, hay una agonía emocional que se manifiesta como una combinación entre enojo, ansiedad, depresión, viene todo el tema a nivel, como les decía, estomacal, entonces a nivel de estreñimiento, ya no me funciona la parte osteomuscular de la misma manera, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a ver esa curva que llega a la fatiga, que es donde estamos supremamente cansados, donde no conciliamos el sueño, donde incluso así nos acostemos a un horario determinado, damos vueltas en la cama y no podemos descansar porque estamos pensando constantemente en la actividad que quedó pendiente. Y eso tiene que ver también con las tareas, con la planeación respecto a las tareas, cómo lo estamos ejecutando. Entonces, ya después nos pasamos a ese estrés crónico, que era lo que les decía, cuando superamos ese cansancio y ya tenemos la salud afectada. En la parte de abajo de nuestra curva vemos ese colapso, cuando ya definitivamente estamos muy mal, ya tenemos que incluso ir al médico. Entonces, la idea es no llegar a esa peor consecuencia, a ese estrés crónico que nos origina complicaciones como, no sé, temas físicos mucho más complejos. Entonces, ya debe ser tratado a nivel psicológico. Entonces, la idea es que no lleguemos a esto, que tratemos de manejar ese estrés de manera moderada. Como les digo, es importante tener ese estrés, el que nos genera ese entusiasmo, esa alegría, esa emoción por hacer las cosas, pero no superarlo para que no lleguemos a enfermarnos. ¿Vale? Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Luanita, a esta fase del estrés, a esa curva de la función humana. No, yo pienso que lo has explicado perfectamente. Aquí yo simplemente para decirles que el estrés, al ser una respuesta natural de los individuos, es una función humana, pues está asociado directamente pues a los niveles de fatiga, tal como lo has dicho. Entonces, en la medida que se incrementa la fatiga, se incrementan los niveles de estrés y a lo que debemos tenerle mucho cuidado precisamente es ese estrés crónico, porque se aumenta la fatiga, no generamos espacios de recuperación y eso pues genera que el cuerpo comience a responder. A veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos un estrés crónico. Comenzamos a tener conciencia de eso es cuando comenzamos a identificar efectos como las cefaleas, dolores musculares, problemas de sueño, tal como lo has mencionado. Entonces, por eso es importante tal vez dejarles a los participantes es que es importante comenzar a identificar o autoevaluar esos niveles de fatiga y cómo esos niveles de fatiga están impactando nuestra salud, que puede ser física, pues que es un poco más fácil evidenciarla en términos de, pues,
evidenciar un dolor de cabeza o un dolor muscular es más fácil que lo emocional. Pero también en lo emocional, y como lo mencionas, todo el tema del desgaste, sentir apatía, de levantarte y decir, no, estoy cansada, realmente no, hoy no quiero hacer absolutamente nada, ya nos está generando pues un indicador importante a revisar. Entonces, trabajemos mucho en eso, en identificar qué niveles de estrés estamos percibiendo nosotros, porque, como les digo, el estrés es natural, pero se vuelve nocivo en la medida que genera o se vuelve crónico y que adicionalmente a esto, pues nos está impactando la salud, no solamente física, sino la emocional. Listo, me llamo. Gracias. Entonces, bueno, vamos, después de esta curva, vamos a devolvernos un momento. Entonces viene algo que tiene que ver con ese reencuadre. ¿Cómo podemos ser capaces de percibir el estrés y que nos afecte? Como decía Leonita, ¿cómo buscamos unas estrategias, algo que nos ayude a moderar y a manejar ese estrés? Entonces acá, ¿cómo somos capaces de percibir cualquier situación, experiencia desde diferentes perspectivas sin centrarnos en aquella que nos resulta más útil? Entonces, ¿cómo podemos empoderarnos de la situación sin dejarnos afectar? ¿Cómo podemos estar en casa, compartir en familia, trabajar? ¿Cómo generamos esos hábitos de manera adecuada? Algo que nos genere como esa manera de tener ese estrés y que se vuelva saludable, ¿sí? Entonces acá dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces, ¿cómo de pronto podemos estar en esa situación, en este momento? Pero ¿cómo la disfrutamos? ¿Cómo compartimos en familia? Muy seguramente cuando estamos trabajando en nuestras oficinas de 8 a 5 no tenemos la oportunidad de compartir en familia como lo estamos haciendo. Cómo de pronto que nuestros hijos aprendan muchas cosas de lo que estamos trabajando, de nuestra disciplina, de nuestra actitud frente a la vida, de nuestro positivismo, cómo no dejamos que las noticias, de pronto lo que está sucediendo, no nos afecte tanto para no generarnos ese estrés. Entonces, no mal que por bien no venga, yo creo que lo veo de esa manera, como sacamos lo mejor, lo más positivo de esta situación para salir avante, para salir adelante, para no generar ese estrés, para que ese estrés se vuelva positivo. Cómo de pronto está sucediendo esta situación, pero tomamos lo mejor para volver renovados nuevamente a nuestro trabajo como lo hacíamos habitualmente. Cómo disfrutamos esos momentos en familia, cómo compartimos, cómo no nos enfermamos, cómo evitamos toda la parte de patologías a nivel osteomuscular porque tenemos un espacio adecuado, porque podemos compartir esa parte de alimentación, porque llevamos técnicas de respiración, porque obviamente nuestra familia también, muy seguramente, al estar en casa se puede estar afectando y estresando. Entonces, la idea es que yo dé ese ejemplo, ese adecuado comportamiento, ese manejo del estrés para que todo vaya fluyendo. Sí, mira que aquí mencionas algo importante y es que cuando hablamos de pensar en positivo es rescatar la capacidad que tenemos los seres humanos para, para cambiar, para adaptarnos. Y este momento, esta crisis, finalmente nos va a dejar grandes aprendizajes porque nos va a permitir identificar que somos realmente capaces y tenemos gran flexibilidad para poder ajustarnos a las situaciones. Entonces, desde el punto de vista positivo, es que el vernos obligados, por una parte, a aprender, por ejemplo, esto, en el uso de las tecnologías, a interactuar de una forma diferente con las personas, no solamente desde casa, sino con las familias cercanas y lejanas, pero también una nueva dinámica laboral, pues esto definitivamente va a ser una gran oportunidad para todos. Entonces, aquí simplemente para complementar, es que gestionemos precisamente esa capacidad de adaptación en torno a lo que podemos comenzar a movilizar en gestión del cambio asociado a esta nueva dinámica, no solamente laboral, sino personal y familiar. Yo creo, Yami, que esto es valiosísimo en términos de aprendizaje de cara al futuro e incluso, pues, obviamente lo que estamos viviendo en el presente. Claro que sí, Luanita. Entonces, acá ya viene unos ejercicios de cambiar la forma en cómo reaccionas a situaciones. El principio 90-10. Entonces, con este principio, el 10% de la vida está relacionada con lo que te pasa y el 90% de la vida está relacionada por la forma como reaccionas. Entonces, ¿cómo se maneja ese 90%? Sí, acá podemos ver la dinámica, cómo de pronto frente a una situación nos estresamos que no es tan grande como parece,
como la actitud que colocamos frente a la situación, y así va a ser ese 90%. Entonces, con tu reacción, ¿de acuerdo? En ese escenario de reacción, entonces, como, por ejemplo, traje un informe en casa, ¿sí? Me dispongo a desayunar, estoy impecablemente vestido y tengo a la niña, estoy tomando una taza de café, tengo la camisa limpia, tengo supuestamente todo el control sobre lo que está pasando, pero entonces imagínense lo que sucede acá. Se riega el café en la camisa, empieza la niña a llorar, empecemos a decir palabrotas, a maldecir, regañamos seriamente a la niña, entonces reprendemos ¿por qué? La reprendemos porque manchó la camisa, obviamente la niña empieza a llorar, nos afectamos un poco más, miramos a nuestra pareja como culpándola de qué fue lo que pasó con la niña, la criticamos, ¿cierto? Entonces empieza esa batalla campal de que uno se dice, el otro también le respondió, y entonces después de eso, ¿qué hacemos? La esposa se va o la pareja se va al trabajo, la niña pierde la ruta, ¿cierto? Entonces, después de todo esto, se dañó el día de ambos, ¿cierto? En esta situación donde no supimos controlar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si después cambiamos esa dinámica? En lugar de haber actuado de esa manera, ¿cierto? Nos levantamos en la mañana, tomamos nuestro trabajo, tomamos nuestro café, lo corremos, lo colocamos en un lugar adecuado, estamos sin prisa, o no importa, se regó el café, pero sin embargo actuamos de una manera diferente. Entonces, porque miren todo lo que pasa cuando en la mañana tomamos el café, se regó, lloró la niña, ahí empezamos con un mal día. Ahí empezamos a estresarnos, ahí empezamos a mirar a todo el mundo con el ceño así fruncido, como si tuvieran la culpa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar ese porcentaje? ¿Qué fue lo que causó la dificultad? Un café. ¿Será que esa importancia de ese café es tan significativo como para haber alterado mi vida familiar, mi vida laboral, haberme dañado ese día y haber de pronto dañado el día de los otros que son mis compañeros de trabajo o en este momento que estamos en nuestra casa? ¿Será que un café, un simple café, puede afectar tanto nuestra dinámica familiar, estresarnos tanto, afectarnos a nivel psicológico, a nivel incluso físico? Porque créanme, un mal genio, una reacción no manejada puede hasta infartarnos. Entonces, ¿cómo de pronto ese momento de respirar, sucede la situación, respiramos, manejamos la dinámica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos aquí cambiar la historia? Se regó el café, nuevamente limpiamos, hablamos con la niña, nuestro trabajo no tendría por qué estar en la mesa. Entonces, ¿cómo vamos procesando la información y haciendo las cosas de manera adecuada para que esto no hubiera sucedido, ¿vale? Entonces, ¿cómo ahí podemos cambiar la diferencia? ¿Cómo en un momento, si tuviéramos la cámara lenta, cómo podemos cambiar las cosas? ¿Cómo en lugar de haber generado esa reacción negativa, cómo actué de manera positiva, cómo fui feliz con mi familia, con mi hija y logré sacar las cosas adelante, no me estresé, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de algunos ticsitos para que en este tema que estamos trabajando ahora en casa. Entonces, por ejemplo, algunos tips: planificar mi agenda para que esto no me pase, para que no esté corriendo en el día a día. Entonces, planificar la agenda del día, evitando sobrecarga de actividades, ¿sí? Entonces, separar la vida laboral de la personal. Sabemos que estamos trabajando en casa, pero entonces destinar unos horarios para la familia, diferenciar lo urgente de lo importante, aprender esas técnicas de respiración. Si llegó a pasarme eso, inhalamos y exhalamos 3 veces para poder tranquilizarnos, ¿sí? A veces estamos trabajando en casa y lo que hacemos es mirar chats innecesarios, entonces también eliminarlos y hacer actividades que estimulen mi cerebro. Entonces, como decíamos anteriormente, cada 2 horas hacer una pausa, hacer un estiramiento, respirar. ¿Qué otros ticsitos tienes tú, Luanita? No, sí, súper importante. Mira, en el tema del confinamiento y el trabajo en casa, precisamente ahorita lo que nos está impactando en una nueva dinámica de desarrollo, pues tú lo has mencionado. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar el tema de la regulación y autorregulación de las emociones, ser tolerantes. Miren, sabemos que el estar encerraditos nos puede comenzar a generar impacto sobre, nos vamos a volver ansiosos, posiblemente irascibles, intolerantes, pero tenemos que comenzar a identificar precisamente esos pensamientos y esas emociones que no van a ser buenas, porque como bien lo mencionó Yamil en el ejercicio 90-10, pues igual la convivencia y el estar
confinados, pues es un ejercicio que ya no podemos cambiar, o por lo menos no hasta cuando superemos esta crisis. Ahora, si eso es así, si entendemos que todos estamos en la misma condición, los únicos que podemos cambiar para que las cosas sean positivas y funcionales somos nosotros. Entonces, si estamos comenzando a identificar emociones negativas y sentimientos de demasiado estrés que estén movilizando malas prácticas en torno a nuestro comportamiento, lo primero es que identifiquemos eso. Entonces, tener paciencia, ser más tolerantes con respecto a los otros, entender que tanto ellos como nosotros pues van a sentir emociones similares porque nuestro espacio vital de alguna forma también está viéndose afectado. Entonces, eso es súper importante. Al principio mencionaba que para que no tengamos esa percepción de sobrecarga de trabajo y de extensión de muchas horas de trabajo, trabajar en bloques organizados con una planeación adecuada diariamente. Hagamos una agenda y qué interesante, qué bonito sería, Yamit, que todos pudiéramos hacer una agenda diaria entre todos. Como trabajadores, pero también como familia, respetando y Así es. generando compromiso exacto asociado a que la familia también va a demandar de nosotros tiempo, el trabajo va a demandar tiempo y nosotros vamos a demandar tiempo para nosotros mismos. Entonces, eso lo mencionaba porque es importante dentro de la planeación. Otro tip importante es no olvidemos que si no nos estamos moviendo mucho, estamos más quieticos, procuremos que los alimentos sean muy balanceados, tratemos de generar prácticas, digamos, lúdicas o de actividad física, también motivando a nuestras familias, porque a veces si nos vemos todos viendo televisión o chateando o trabajando en la tablet, bueno, pues nosotros tenemos que comenzar a ser movilizadores de cambio. Entonces vamos a trabajar en dinámicas interesantes para que podamos movernos, hacer actividades, generar, por ejemplo, cocinar juntos y hacer comidas, inventarnos comidas que sean saludables. Eso también va a ayudarnos mucho a superar este confinamiento, Yami. Súper, Sí. súper. Qué chévere esos tipsitos, sí, sobre todo el tema de compartir esa cocina y esas cosas en familia, genial, tienes toda la razón. Bueno, Sí. Luanita, pues bueno, creo que aquí ya pues vamos cerrando. Bueno, Luana y Yamit, muchísimas gracias. Qué tips tan importantes para que todos tengamos en cuenta, para que los llevemos a la práctica, para que estemos en ese momento de integración tanto familiar y pues nada, también personal y psicosocial. Muchísimas gracias a todos nuestros afiliados por su participación, la publicación de nuestros talleres web, preguntas con respuestas, presentaciones y tips los podrán visualizar en www.posipedia.co/talleresweb para que estén súper conectados y tengan ahí todo el material, está a su disposición para que lo encuentren en cualquier momento. Y recuerden que en el portal Travesía podrán descargar sus certificados y memorias de cada taller web, como también visualizar el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Recordamos a todos nuestros afiliados que las inscripciones de cada taller web se cierran a las 9 de la mañana del mismo día y a esta hora se hará el último envío del link de acceso al webinar para que ingresen y lo visualicen sin ningún problema. Muchísimas gracias a Luana y a Yamit por este fortalecimiento, estos conocimientos. Considero también importante, además de todo lo dicho por ustedes, compartirles a nuestros clientes que en Posipedia hemos dispuesto todos los desarrollos a nivel de promoción, prevención y contención del COVID-19. Definitivamente que cada día vamos creciendo y fortaleciendo muchísimas más temáticas y genial, nos parece súper bueno que tengan a su disposición todo este contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día.